Paz de Cristo, mis hermanos, paz de Cristo. Les saludo en esta noche con la bendición, la paz y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Espero que en esta noche puedas gozar de alegría, de paz, de bendición, de amor eterno de nuestro amado Señor Jesús, pero también de tu casa, de tu familia, de tu pareja. Voy a continuar en esta noche. Vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando desde el inicio de esta semana, que es sobre el campo de la mente. No voy a hacer una recapitulación porque lo hice ayer, entonces nos vamos a ir directo a lo que es la continuación de lo que dejamos ayer. Ayer tuvimos que cortar por cuestión de tiempo. Y estábamos leyendo primero de Crónicas 28:9, donde David le está hablando a Salomón y le está diciendo: sírvele a Dios de todo tu corazón, según tu imaginación, es decir, con ánimo voluntario, porque Él escudriña todos los corazones. Esas tres frases son las que tenemos que revisar. La primera ya la revisamos el día de ayer. Dijimos que en esta ocasión, cuando se describe la idea de imaginación o de corazón, sírvele de todo tu corazón, estábamos hablando con una palabra en hebreo que ya habíamos escuchado antes, o la habíamos escuchado en Reyes, primero de Reyes 8:39, que es lebab. La palabra significa el pensamiento, según la imaginación. Es decir, corazón en este caso se puede traducir también según tu imaginación, según tu pensamiento. Pero ahorita la segunda parte de eso dice con ánimo voluntario, y es ahí donde nos quedamos. Nefesh es la palabra hebrea que significa ánimo. Ánimo es una forma de decir alma también. Es una forma de hablar del aliento, del deseo del corazón y del anhelo que tiene el corazón. Es decir, que cuando muchas veces decimos la palabra ánimo, estamos refiriéndonos al alma, estamos refiriéndonos al aliento, al deseo del corazón o al anhelo, es decir, algo que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, como algo que deseamos fervientemente. Fíjate bien. Pero también la palabra, habíamos dicho que la palabra nefesh, se podría pronunciar nafesh con A en lugar de E, y esa palabra significa recibir aliento. Y habíamos dicho entonces que esta palabra se puede pronunciar de dos maneras. En la segunda pronunciación significa recibir aliento, o que se sople sobre uno, que sea inspirado, que alguien sople encima de nosotros. Es decir, el soplo de Dios. En otras formas, en otra palabra, es como que saber que estamos recibiendo un soplo de Dios. Y habíamos dicho en esta parte que aliento o ánimo voluntario significa que para que nuestro pensamiento esté de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros. Es decir, yo no puedo hablar de un ánimo voluntario sin el soplo del Espíritu Santo. No sé si te has preguntado por qué el Espíritu Santo, una de sus manifestaciones son las lenguas. Una de sus formas más claves de connotar o de saber que está ahí el Espíritu Santo es a través de las lenguas, que eso ya lo hablamos al día, entre semanas lo hablamos, no sé si el lunes o el martes, pero hablamos de las lenguas, ¿verdad? Pero una de las razones es porque cuando uno habla, y eso lo mencioné ayer también, cuando uno habla, uno en realidad está soplando. Es decir, no puedes separar el soplo o el aliento, el soplar sobre algo cuando estás hablando con alguien. Por eso muchos de nosotros nos tenemos que tapar la boca cuando hablamos enfrente de alguien, porque a veces es necesario, cuando uno no ha tenido chance de irse a dar una limpiadita, una cepilladita de dientes, y uno comió algo que uno sabe que huele, cuando está hablando enfrente de alguien, pues es de mal gusto, ¿no? Pero ese es el punto, que cuando uno habla, uno está soplando. Cuando uno habla, uno está soplando. Cuando Dios habla, Dios está soplando.
soplando. Cuando Dios habla, Dios está soplando. Su espíritu está viniendo a nosotros. Por eso la escritura dice que la palabra es espíritu y es vida. Porque Dios a través del soplo le dio vida a Adán. Sopló y fue el hombre un ser viviente, dice la Reina Valera. Y ya hablamos ayer también de que en otras versiones la palabra se traduce un poco mejor, porque no dice un ser viviente, sino que fue el hombre un alma viviente. Es decir, que empezó a tener ese soplo, es decir, ese nefesh o nefesh, porque estoy acentuando yo mal. Debe de llevar la acentuación en la primera sílaba, nefesh. Entonces, basándonos en ello, vamos a la siguiente parte, cuando dice: porque Él escudriña todos los corazones. Les recuerdo que estamos en 1 de Crónicas 28:9, donde David le está hablando a Salomón le está dando consejos antes de morir, precisamente para prepararlo para el reinado. Le dice: porque Él, hablando de Dios, escudriña todos los corazones. Y yo quiero que tú pongas, ¿cómo se dice?, atención a esto. Dice: Él escudriña todos los corazones. La palabra corazones se vuelve a repetir aquí con la palabra lebab. Y la palabra lebab, otra vez, significa lo que uno piensa, lo que hace uno según su imaginación, lo que uno pone en sus deseos, lo que uno pone en sus pensamientos, lo que imagino, lo que pienso hacer, lo que me imagino hacer. Les voy a dar un ejemplo muy rápido de lo que uno hace. Es que uno hace todo esto todo el tiempo, nada más que no siempre lo llevamos al ámbito espiritual. Cuando yo salgo de casa, que tengo que ir a alguna parte, en ciertos horarios yo tengo que pensar por dónde me voy a ir. Antes de salir, yo me acuerdo que cierta calle generalmente está muy concurrida a esa hora, y entonces digo, en lugar de irme por tal calle, me voy a ir por tal otra calle. Tengo que dar vuelta en tal parte, y me imagino realmente recorriendo ese camino. Y me recuerdo dónde están las calles, cuáles casas son, si hay un árbol, si hay una esquina. Paso por una zona que es militar, ahí yo me acuerdo que siempre hay gente afuera, etcétera. Mi cerebro está preparándome o poniéndome enfrente, en forma de visión, en forma de imaginación, todo lo que yo voy a hacer en forma visual. Y ayer establecimos que para el cerebro, en la parte químicamente hablando, no hay diferencia entre haber hecho ese recorrido en mi cabeza o haberlo hecho de verdad. Por eso muchas veces uno dice: es que yo me acuerdo que hice tal cosa, porque para el cerebro, aunque lo hayas imaginado, sí lo hiciste. Entonces recordamos cosas que nunca hicimos, o no nos acordamos de las que sí hicimos, porque en el cerebro las que no hicimos pareciera que sí las hicimos, y las que sí hicimos pareciera que no. Pero bueno, regresando al tema, dice: porque Él escudriña los corazones. Ahora, y dice también: y todo intento del corazón. Y la palabra escudriñar significa revisar, significa que pone atención, que le presta atención. Escudriñar significa ver. Este término lo vamos a explicar más o con más detalle el siguiente día que nos toque, porque los sábados normalmente no, en la noche, sábado para el domingo, normalmente no paso grabación, la paso hasta lunes. Entonces la vamos a escuchar hasta el lunes. Pero vamos a hablar de este tema con un poquito más de holgura, ¿no? Vamos a ir despacio. Lo que yo quiero es que tú comprendas que cada vez que la escritura habla del corazón, está hablando de una imaginación. No todo el tiempo lo usa de esa manera, pero una de las formas en las que más se repite es cuando el hombre imagina cosas. Y lo que estamos haciendo es parecernos a Dios. Dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Imagen quiere decir en lo que es, en lo que se ve, en lo que se pueden nombrar y ver y tal cual. Pero en la semejanza se habla de lo que puedes hacer. Entonces no es lo mismo imagen y semejanza. Entonces, cuando estamos en preparación, cuando estamos en oración, cuando estamos en intercesión, cuando estamos en petición,
tenemos que pensar en algo. Mira, escuché un testimonio de una persona que conoció a un brujo en un país africano. De estos personajes que la gente lleva mucho a sus casas y les dice, oye, necesito que es que me están haciendo un maleficio o cosas por el estilo, ¿no? Y este era un hombre, un evangélico que estuvo por allá de misión. Y entonces cuando estuvo en esa misión, él le tocó conocer a esta persona porque se la presentaron, le dijeron, es que aquí hay una persona que sana gente y pues lo que tú traes nosotros pues no nos hace falta. Imagínate cuando la gente no quiere recibir a Dios porque cree en los milagros a partir de alguien que ya los hace, pero los hace pues desde el punto de vista que nosotros reconocemos que no viene o que no va de la mano con el Espíritu Santo. Y entonces le platicó o le tocó conocer a esta persona y esta persona le dijo, le contó un montón de cosas que había hecho, ¿no? Entre todas esas cosas que le contó, le dijo, oye, ¿y cómo? Le pregunta el hermano, el cristiano, el evangélico, le pregunta a aquel brujo, le dice, ¿y cómo tú sabes que lo que tú haces realmente va a producir un efecto en la gente? ¿Cómo dices tú, pues esto ocurre? Porque deben saber que muchos brujos, pues obviamente ayunan para que sus maldiciones o sus embrujos, sus conjuros, etc., tengan efecto. Pero entonces este señor le dice, mira, es bien sencillo. Enfrente de la casa, de la choza donde este señor vivía, enfrente de él, como unos 100 metros, está una silla, como un tipo banco. Este banco es más como tipo una montura. La persona se sentaba prácticamente montado en esa, es un palo con unas patas, prácticamente un tronco con 2 patas enfrente, 2 patas atrás, tipo muy muy parecido a una silla de caballo. Y entonces ahí él llegaba y se sentaba y dice, mira, yo me siento ahí. Cuando alguien quiere algo, yo reviso qué es lo que quiere y yo vengo y hago pues las cosas que tengo que hacer allá. Como ustedes saben, que cosas que mezclan y que tiran aguas y que no sé, cosas por el estilo. El caso es que viene y se sienta en el banco y dice, lo importante realmente es que yo voy y me siento en este banco. Y cuando estoy en ese banco, lo único que hago es ver en mi cabeza lo que va a ocurrir. Lo veo una y otra 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 vez, cuantas veces sea necesario. Pero ¿cómo sabes cuánto tiempo es necesario?, le preguntó el evangélico. Entonces el brujo le dice, las veces que sea necesario. He pasado hasta 3 o 4 días allí montado en esa silla, porque yo tengo que ver, dice él, yo tengo que ver que la maldición o que el conjuro o que lo que sea que me hayan pedido, él en sus palabras dice, yo tengo que ver que eso rompa la atmósfera y que vaya y haga lo que... Cuando yo veo que eso sucede, cuando en mi cabeza yo sé que eso ya ocurrió, entonces yo me levanto y voy y le digo a la persona, ya está hecho. Y esa persona va y corrobora y dice, oye, ya sucedió X, ya sucedió Y, ya sanó mi hermana, no, ya pasó esto, ya se divorció quién sabe quién, ya, o sea, las cosas que ellos hayan pedido, obviamente. Por eso cuando el hermano evangélico va y les predica y les dice, Cristo sana, Cristo salva, Cristo protege tu familia, Cristo te quita de estos problemas, etcétera. Todo lo que el hombre le enseñaba, aquel brujo ya lo hacía. Y se les hacía extraño que una persona viniera de afuera a enseñarles o a quererles dar cosas que ellos ya tenían, porque ellos entendían que Cristo solamente era esa parte. Sin embargo, había más. A donde quería llegar con esa historia es a que imagínate lo que decía el evangélico. Decía, hay muchos brujos que tienen muchísimo más conocimiento de cómo funciona la fe que los mismos creyentes. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y cómo sé que tengo certeza de lo que espero? Pues lo tengo que ver, lo tengo que imaginar, lo tengo que visualizar en mi vida, en mi cabeza, en mi mente, y lo tengo que llamar como si fuera. ¿No dice la escritura que Él llama las cosas que no son como si fueran? Y aquí podemos enlazar el pasaje o la parte del pasaje que ya leímos con el nefesh. Nefesh tiene que ver con el habla,
con decir las cosas, con soltar el aliento. Y cuando yo hablo y usted habla, usted nótelo y haga el experimento. Dígase, pero en lugar de soltar aire, diga Cristo me ama. Pero en lugar de soltar aire, trague aire y diga Cristo me ama. Y verdad que no se oye bien, y si usted quiere intentarlo a hablar por lo menos unos 5 minutos, así se va a cansar muchísimo, porque no estamos diseñados, y el hombre no está diseñado para tomar aire mientras está hablando. Mientras estás tomando aire tienes que estar callado. Por eso cuando Dios habla, que Él es el que está soplando, tú tienes que estar callado, porque no puedes tomar aire hablando. Tienes que esperar a que la voz de Dios termine de hablar, y entonces tú ya puedes responder a la voz de Dios. Y ese es un secreto que muchos hermanos, hermanas, creyentes de años y años y años todavía no alcanzan a comprender. El hombre está diseñado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, cuando tú hablas, tú estás soplando aliento de vida también. Tú estás diciéndole a la atmósfera lo que quieres que ocurra. Tú estás declarándole al ámbito espiritual lo que quieres que ocurra en toda área y en todo espacio espiritual. Tú tienes, hermano, que aprender a controlar lo que dices. Tú tienes que aprender a controlar lo que piensas. Tú tienes que aprender a controlar lo que imaginas. Hay muchas cosas que vamos a hablar en esta siguiente semana. El día lunes vamos a hablar sobre cómo funciona el hecho de que Dios ve al hombre, al corazón del hombre. ¿Qué significa? Y lo vamos a ver desde la escritura, obviamente, en la vida de David. Aquí nosotros estamos viendo que David le habla, y con eso te voy a dejar con una chispita de lo que va a venir en la siguiente enseñanza. Te voy a dejar con esta pequeña chispita. Cuando David le está hablando a Salomón y le está diciendo déjate guiar por Dios, sírvele de todo tu corazón, es decir, sírvele de la manera que lo imaginas, con ánimo voluntario, es decir, con la influencia, con la inspiración divina, voluntariamente, pero con inspiración divina, y que todo intento de tu corazón sea de acuerdo a su voluntad. Y aquí la palabra intento, todo esto, fíjate bien, voy a decirte algo y ahí te voy a dejar. Todo intento del corazón significa todo propósito, toda condición o designio. Todo, cuando hablamos de la intención, del pensamiento, la palabra hebrea es yetzer. Y yetzer otra vez también se traduce como pensamiento, determinación, formar, y también significa moldear. Es decir, que todo lo que tú intentes sea formar y moldear a través del aliento de Dios. Lo que tú vas a decir lo debes dejar moldear por el corazón de Dios. Es decir, tu pensamiento tiene que estar basado en el pensamiento de Dios. Tu obra tiene que basarse en la obra de Dios. Tus palabras tienen que basarse en las palabras de Dios. Tú quieres que te vaya bien, le está diciendo David a Salomón. Entonces tienes que pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, sentir como Dios siente, y para que eso ocurra tienes que dejar fluir tu mente, debes de dejar fluir tu corazón, tus pensamientos, tu imaginación, tus planes. Yatzar significa determinar, formar, moldear, o sea, dar forma. Crear significa idear, significa pensar, o sea, generar ideas. Tiene que ver con el ingenio. Una persona a la que le llamamos ingeniera es porque ingenia, porque inventa, porque genera cosas. ¿Cómo alguien llegó a la conclusión de que una mesa era mejor así o así o así? Pues en su mente tuvo que imaginarla primero y después se puso a armar piezas hasta que sacó lo que tenía
pensado. Una persona diseñó un celular, pero antes de que existiera físicamente, existió en su mente. Así tú puedes diseñar tu vida, tu propósito. Lees lo que le está diciendo David a Salomón. Tú puedes diseñar tu futuro, Yetzer, condicionar o darle propósito a tu futuro si controlas tus pensamientos, si controlas tus invenciones, si controlas tus intenciones, si las intenciones, los diseños, las obras ingeniosas, que a mí te digo que me pareció esto un completo rompecabezas, un trabalenguas, porque la palabra nefesh significa inspiración. La palabra levab significa pensamientos, y todas esas palabras están contenidas en el mismo texto. La palabra intención o intento significa, o se dice yetzer, y significa propósito, designio, intento, pensamiento, determinación. Y la palabra que se traduce literalmente por pensamientos en esta base, en esta escritura, es mahashava. Y esta palabra un poquito larga significa invento o invención, intención, también significa plan, también significa diseño, también significa obra ingeniosa. Es decir, hasta aparatos puede funcionar esa palabra. Creatividad, en otras palabras. Lo que está diciendo con corazón, con intento, con pensamiento y con voluntad o con ánimo, está diciendo lo mismo. Por eso te digo que era como un trabalenguas. Cuando este hombre, David, le estaba hablando a su hijo, le estaba dando una enseñanza para la eternidad. Yo te invito a que esta noche tú dejes que el Espíritu inspire tus pensamientos, que tu ánimo sea soplado encima de, es decir, que Dios sople sobre tu corazón, sople sobre tu mente, sople sobre tu pensamiento, y que tú puedas dejar que Dios escudriñe, revise tu corazón, que dejes que Él y la intención tuya, o sea, tu propósito o tu intención, tu pensamiento, tu designio sea guiado por esa inspiración divina, y que todo lo que hagas, lo que inventes, lo que crees de aquí en adelante, lo que produzcas, diseñes o en lo que trabajes, sea algo inspirado por Dios. Yo te voy a enseñar el día lunes cómo esto que le está diciendo David a Salomón, él ya lo había vivido, él ya lo había experimentado, él ya lo había llevado a la práctica, y por eso se lo estaba diciendo. Y entonces vamos a entender cómo es que Pablo también llega a un momento en el que dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, porque para tener la mente de Cristo hay que pasar por este proceso. ¿Cuál es el proceso? Sírvele de todo tu corazón, es decir, sírvele con todo lo que piensas, haz todo lo que piensas para Él. Dice con ánimo voluntario. Quiere decir que el aliento de Dios tiene que soplar sobre nosotros a nuestra voluntad, a nuestra disposición, para recibir su aliento, y una vez que Él sopla sobre nosotros ese aliento, es decir, el Espíritu Santo, nosotros podamos hablar su palabra en todas las cosas que intentamos hacer, para que nuestros inventos o nuestras creaciones, nuestras devociones, todo sea inspirado por Dios. Hasta tu oración, de aquí en adelante tu oración cambia. Ya no vas a decir: Señor, si quieres, haz esto, si puedes, haz aquello. Señor, quisiera algún día ver tal cosa. No, vas a empezar a ver las cosas en tu corazón y vas a decir: Señor, tu palabra dice que yo puedo pedirte esto, que tu palabra dice que yo soy dueño de aquello, tu palabra dice que yo tengo sanidad, porque, bueno, voy a dar ejemplos más específicos. Señor, tu palabra dice que nunca he visto justo desamparado, Señor, ni su descendencia que mendigue pan. Te pido, Señor, yo soy tu hijo, tu nombre, tu salvación, tu
tu sacrificio me hace justo y por lo tanto, Señor, soy un justo y no quiero estar desamparado. Te pido, Señor, que ampares mi vida, ampares mi familia, ampares mi negocio, ampares. Hermano, que le hables la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a venir a ti. Cuando tú estás orando, ora la palabra, ora la palabra, pero no solamente la repitas como algo que aprendiste y ya, sino repítela como algo que estás viviendo en tu interior. Imagina cómo Dios está llegando a tu socorro, a tu auxilio, a tu bendición. Imagina cómo llega el alimento a tu casa. Imagina cómo llega el dinero que te hace falta para pagar esa deuda. Imagina cómo el Espíritu Santo toca a tus hijos. Imagina cómo la gracia de Dios se derrama en tu hogar. Imagina cómo tus células se empiezan a multiplicar. Imagina. Deja que el Espíritu Santo influya, sople y aliente tu imaginación. Mi deseo más grande es que el Señor te bendiga en esta noche y que todo lo que hagas, todo lo que prosperes, todo lo que inventes, todo lo que imagines, prospere. Creo que dije prosperes cuando quise decir imaginar. Pero que todo lo que inventes, que todo lo que creas, que todo lo que crees en tu mente, todo lo que pongas en tu creatividad, Dios lo lleve a una compleción, que se complete, que se genere, que se vivencie, que tú lo puedas ver, oír, palpar, sentir, usar, y que también lo puedas donar o regalar y dar de gracia lo que de gracia has recibido. Dios te bendiga.